Caribe. Esa sanción, ¿hasta qué punto es una, digamos, medida que pone en peligro, digamos, la estabilidad política y económica del país? Restringe el comercio con el gobierno estadounidense, ¿no? Pero no le impide al PDVSA vender petróleo a firmas privadas, no se le vende al gobierno norteamericano, sino a las empresas. Pero el punto fundamental es que nosotros no podemos olvidarnos, para aquellos que tienen el enfoque de que, bueno, no le va a ocasionar daños efectivos a Venezuela, pero hay que pensar que es una política de Estado para Estados Unidos, la aplicación de medidas coercitivas. Lo ha hecho con Venezuela, con Cuba, con todos los países. Cuando Estados Unidos se rectifica sobre materia de derechos humanos, droga, terrorismo, etcétera, y aplica sanciones, medidas, es una política de Estado. Pero con Venezuela lo ha hecho, acuérdate, cuando retiró los radares, porque quería utilizar el espacio aéreo venezolano, es a principios del año 2000, si mal no recuerdo, cuando no cumplió con los acuerdos establecidos para abastecer de repuesto a los F-16, cuando en el año 2005-2004, si mal no recuerdo, impidió que Venezuela pudiera utilizar los créditos que tiene para la compra de suministros en Estados Unidos. Es decir, ha venido en una cierta escalada de medidas efectivas. Esto es una amenaza velada que pudiera ir mucho más allá. Es difícil pensarlo porque atentaría contra sus propias posibilidades, teniendo en consideración que las reservas petroleras norteamericanas están, bueno, casi al límite, además tomando en consideración el conflicto evidente que existe en el Medio Oriente, y Venezuela sigue siendo un país que ha cumplido con sus responsabilidades en materia de suministro. Entonces no pudiéramos tomárnoslos tan a la ligera. Es una señal y hay que estar atentos. No podemos ser irresponsables con lo que pudiera pasar más adelante, y por eso nuestra preocupación es que ocurran grietas. No es posible que ocurran grietas, y el esfuerzo particularmente de quienes son los responsables en la ejecución de la política exterior tiene que ser ejemplarizante. Por eso creo que el Ejecutivo debería llamar a todos los sectores del país que lo apoyan y los que no lo apoyan, y cerrar filas. Eso es lo que corresponde. Ilenia, con esa, digamos, amenaza imperial, ¿para ustedes siguen siendo más fuertes las razones que los llevaron a la ruptura con el gobierno del presidente Chávez, con la revolución bolivariana, que esa amenaza? ¿O de alguna manera esto puede replantear la línea política del PPT y acercarla de nuevo a la revolución? Mira, nosotros hemos dicho que a pesar de las diferencias y las críticas que tenemos con el gobierno, nosotros cerramos filas con Venezuela, siempre va a ser así. Ahora, nosotros no fuimos los que rompimos, simplemente nosotros lo que hicimos fue, en primer lugar, cuando el presidente llamó a la disolución de los partidos, dijimos no, nos parece importante la diversidad y mantenemos esa propuesta. Y entiendo que hay muchos sectores dentro del PSV que empiezan ahorita a hablar de la necesidad de la diversidad. Y el segundo gran punto, que es lo que nosotros nos han cuestionado, es el hecho de que un militante del PSV decidió renunciar a ese partido y entrar a las filas del PPT. Nosotros nos rompimos con el partido cuando cuadros importantes, Ali Rodríguez, Aristóbulo Istiguri, etcétera, entraron al PSUV. Nosotros entendíamos que era una decisión de ellos y la respetábamos, no la compartíamos. Ahora, nosotros nos rompimos, nosotros simplemente se nos echó del paraíso, pero el PPT sigue siendo un partido de izquierda, un partido progresista. Ahora, que pero no tiene entre sus potenciales candidatos también a Capriles Radón y las opciones de la mesa de unidad. No, para nada. O sea, el PPT ha dicho muy claro, nosotros no somos la mesa, no nos vamos para la mesa, y recientemente señalamos que el PPT iba a escuchar, como no tenemos candidato, iba a escuchar a todos los candidatos potenciales, a todos sin exclusión, incluyendo al presidente Chávez, si el presidente Chávez nos pide
que lo escuchemos. ¿Qué le parece a Luis? Bueno, a veces echan para adelante y para atrás, porque hace unas semanas habían dicho que no iban a respaldar el candidato del gobierno, y bueno, obviamente el candidato del gobierno es el presidente Chávez. Pero en cualquier caso, bueno, yo respeto como militante del PSUV la decisión que pueda tomar el PPT en relación con su destino político, pero bueno, dentro de mi análisis yo ubico al PPT en la oposición, aunque el PPT afortunadamente tiene algunas posiciones valientes como esta, en pro de la unidad nacional en torno a una agresión extranjera tan importante como esta. Ahora, volviendo al tema un poco de la agresión imperialista, tenemos que situarla también en el contexto de la agudización de la crisis económica mundial, de la crisis del capitalismo, en el que el capital ha recrudecido su política en contra de los pueblos, y entonces vemos en este momento cómo en Europa se desmantela el llamado estado de bienestar, mediante el cual los estados europeos asumían garantías sociales y derechos sociales a la gente, y bueno, se lo están quitando y se lo están dando prácticamente al capital, y al mismo tiempo en Estados Unidos se vive la misma situación, y Obama vive un profundo proceso de deterioro de su liderazgo político, en un momento en que necesita más bien renutrirlo con miras a la reelección, y eso hace al imperio efectivamente mucho más agresivo, y por eso fue que vimos con asombro, pero también comprendiendo la naturaleza del imperio, que prepararon la invasión a Libia durante un mes y ya de una vez invadieron ese país y pretenden también asesinar a su líder histórico, Muammar Gaddafi. ¿Estas sanciones no pueden ser un paso previo a una escalada que conduzca a un escenario bélico? Que haya finalmente la tantas veces planteada o denunciada invasión a Venezuela. Hay un tema estructural acá, que es la escasez del recurso principal que mueve la economía de Estados Unidos, que es el petróleo. Y ahí vemos cómo a partir de esa profunda estructural escasez, ellos se aventuraron a invadir Irak. Luego de la invasión de Irak han recrudecido su política contra Irán, país miembro de la OPEP, uno de los principales exportadores de petróleo de todo el mundo. Al mismo tiempo están agrediendo y pretendiendo ocupar Libia, el país que tiene las mayores reservas de hidrocarburos de África, unos hidrocarburos que están a pata de mingo, como se dice, muy cerca de las costas mediterráneas europeas, y al mismo tiempo con unas grandes reservas monetarias, que están, por cierto, embargadas. Ahora, y al mismo tiempo están recrudeciendo su política contra la revolución socialista, en un contexto además en el que ellos verían como el peor escenario que Chávez se mantuviera en el poder, porque eso sería la profundización de una política de diversificación de los mercados energéticos, donde nosotros progresivamente hemos reducido el suministro de petróleo a Estados Unidos y lo hemos redirigido a otros países con los que tenemos relaciones estables, relaciones profundas, relaciones de hermandad y en términos de respeto de la soberanía. ¿A ustedes no les parece una casualidad, o a lo mejor no lo es, el que en el año 2002, 2003 se desarrolló el paro sabotaje petrolero, que tuvo como principal objetivo ahorcar a Venezuela mediante el ahorcamiento de su industria petrolera? Y ahora, casi 10 años después, nuevamente PDVSA objetivo de sanciones, ya no de parte de nacionales, sino de su referente político exterior, que es los Estados Unidos. Bueno, no es casual, yo creo que forma parte de la situación en que se encuentra la política interna de Estados Unidos. Yo creo que, como decía Luis, en el panorama político ha perdido todo ese patrimonio político que tenía Obama, lo ha ido dilapidando, el Premio Nobel de la Paz ha ido dilapidando ese patrimonio y requiere conseguir adeptos a su política, y parte de eso es, por un lado, el financiamiento que los grupos, el lobby israelí en Estados Unidos le pueda proporcionar. Ha cometido errores dentro de lo que es el pensamiento del establishment norteamericano. Obama ha cometido errores recientemente, haber dicho que Israel tenía que reconocer las fronteras de Palestina desde el año 1967, así como amenazar, una amenaza que Israel no puede aceptar. Y Lenia, ¿no es una contradicción si esto está pasando en el mundo, si eso está pasando en el mundo, que ustedes escuchen entre los potenciales candidatos a gente que son pro-yanqui, que son pro-estadounidenses y que representan esa política, pero aquí adentro? No, fíjate tú, nosotros hemos promovido y no hemos cambiado nuestra posición de la despolarización y escucharlos a todos, incluyendo a la derecha pro-estadounidense. Pero si nosotros hablamos que el país necesita el diálogo, y te estamos diciendo ahorita
Pero una cosa es dialogar y otra cosa es apoyar a un candidato. Pero nosotros no estamos hablando de apoyar, no estamos hablando, jamás hemos dicho que vamos a apoyar. No conduce a una potencial no, nosotros, fíjate tú, Patria para Todos, que es hijo del pensamiento de Alfredo Maneiro, ha dicho que somos hijos del debate, no tenemos problemas con debatir incluso con aquellos que puedan tener un pensamiento distinto. Y eso es sano, el país necesita el debate. Hay que escuchar a la derecha también. Bueno, hay que escucharla, pero no hay que complacerla. Y eso creo que el espacio privilegiado para el debate político es la Asamblea Nacional. Afortunadamente la oposición venezolana volvió a la Asamblea Nacional y ese es el espacio, digamos, ideal para dar los grandes debates políticos y también para que eso se refleje en el resto de la sociedad. Hay un tema de política exterior que no se puede quedar por fuera, es sumamente importante. De todas maneras el tiempo se nos ha hecho estrecho, ya vamos a darle pase a él porque tenemos también otra invitada, pero es el regreso del presidente Zelaya a Honduras, cosa que va a ocurrir en apenas horas. El día de mañana regresa Zelaya a Honduras luego de aquel golpe de Estado que lo sacó del poder. ¿Qué análisis muy breve pueden hacer ustedes sobre este acontecimiento? Ilenia Medina. Nosotros creemos que Honduras está, así como está Libia ahorita, muy fracturada, muy herida. No sé, porque eso no se salió a la luz pública, si dentro de los acuerdos que se hicieron para lograr el acuerdo de Zelaya se tomó en consideración al Frente de Resistencia, la cantidad de militantes, dirigentes que han sido asesinados, que han sido perseguidos. No sé si fueron tomados en consideración. Lo que sí llama la atención es que el presidente Correa señaló que no estaba de acuerdo con la vuelta de Honduras a la OEA. Dice que Ecuador no lo va a votar, no va a votar a favor de él. No lo va a apoyar. Ahora, en la OEA, como todos sabemos, las decisiones se toman por consenso, lo cual implica que no va a haber votación a menos que se presenten otros estados en contra de eso, pero no creo que eso vaya a suceder. Quintana, el regreso de Zelaya. Bueno, hay un propósito realmente integracionista detrás de la mediación venezolana y colombiana en este caso. Honduras, hay que decirlo, es una herida abierta todavía. Honduras representa, digamos, un dolor para la posibilidad de hacer cambios profundos en una sociedad que ha sido profundamente golpeada por el imperialismo históricamente y en particular en los últimos 2 años después del golpe de Estado de junio del 2009. Ahora, ¿en qué contexto se sitúa esta mediación? Se contextualiza en sumar a un país que está al margen de un proceso que está naciendo en América Latina, que es la construcción de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que va a tener Honduras lugar participará en en Caracas. Si se reincorpora a la OEA, se reincorporaría automáticamente a las negociaciones y a los mecanismos que se han venido generando en el marco de la Cumbre de América Latina y del Caribe. ¿Por qué darle tanta importancia, rápidamente, por qué darle tanta importancia a esa CELAC? Es el evento más importante de la historia republicana de Venezuela en términos de un evento internacional. Estamos hablando de la reivindicación del sueño de Bolívar, estamos hablando de la derrota del panamericanismo, estamos hablando de la derrota de la doctrina Monroe, por una doctrina bolivariana, construir en América una gran nación de repúblicas, y creo que este sería un primer paso fundamental para ir a transitar ese camino. Y tenemos condiciones históricas que antes no se habían dado y que hoy están vigentes y están avivadas por las revoluciones en América Latina.